nací con un don o maldición. No sé si lo que tengo es un don, una maldición, o simplemente una anomalía que me arruinó la vida desde que tengo memoria. Nunca le conté esto a nadie, pero después de lo que pasó en la carretera entre Monterrey y Saltillo, ya no me queda otra. Me he cambiado de ciudad, de nombre, y cada vez que cierro los ojos, veo lo mismo, lo escucho, lo siento, como si todo estuviera pasando otra vez. Mi nombre verdadero no importa, pero nací en Valencia, España, en 1994. A los 9 años mis padres se mudaron a Hermosillo, Sonora, buscando una oportunidad en una maquiladora. No fue fácil, había un choque cultural fuerte, pero lo que más me marcó fue lo que pasó ese mismo año. La primera vez que vi la sombra fue en la primaria, durante una clase de educación física. Estábamos haciendo carreras cortas en la cancha de tierra. Un compañero se tropezó, cayó mal, muy mal, pero todos se rieron. Yo también, hasta que sentí ese tirón en el estómago, como si algo me presionara desde dentro, y vi, no sé cómo describirlo, una versión invertida de él, como en negativo, parado justo detrás de él, quieto, con los ojos completamente blancos. Me miró directamente, como si supiera que yo podía verlo. Esa noche, el niño murió en su casa, aneurisma. Tenía 9 años, como yo. No fue la única vez. Con el tiempo descubrí que cada vez que esa sombra blanca aparecía detrás de alguien, esa persona moría entre 1 y 3 días después. Era como ver su muerte caminar con ellos. Yo intenté ignorarlo, pero no podía. Pasó en secundaria, luego en la prepa. Empecé a evadir gente, a alejarme de amigos que de pronto veían la sombra. Una vez traté de avisarle a alguien, a un señor en el mercado municipal que me sonrió al darme cambio. Le dije, no cruce la calle hoy, por favor. Me gritó, me insultó. Murió atropellado esa misma tarde. Yo no mato gente, pero veo cuando se van a morir. ¿Eso es un don, o es una maldición? Después de la universidad, me fui a vivir a Monterrey. Estudié ingeniería industrial, como muchos otros. Pero mientras mis compañeros buscaban empleo, yo vivía atemorizado. La sombra ya no solo aparecía detrás de personas. Empezó a rodearme. A veces la sentía detrás de mí, en los reflejos, en los vidrios de los autos. En 2020, durante la pandemia, algo cambió. Empecé a tener sueños, no normales. Eran como fragmentos de otras vidas. En uno, despertaba en una casa antigua en Córdoba, Argentina, y veía a un niño escribiendo con pluma fuente. En otro, estaba en Tucson, Arizona, en un hospital vacío, escuchando un monitor cardíaco sin paciente. Siempre había una constante, la sombra, observándome desde el rincón de la habitación. Pensé que estaba perdiendo la cabeza, así que decidí aislarme. Me fui a vivir a Texas, a San Antonio, donde trabajé de noche limpiando oficinas, sin contacto humano, sin riesgos. Hasta que un día la vi ahí, frente a una mujer de mantenimiento con la que apenas cruzaba palabras. Le pregunté su nombre por primera vez esa noche. Se llamaba Rosa. Murió 3 días después, en un tiroteo en su vecindario. Ahí fue cuando decidí que ya no podía correr más. Decidí dejar todo. Vendí mi coche, cancelé mi cuenta bancaria, y crucé la frontera hacia México por Laredo, a pie, con lo poco que tenía en una mochila. Me fui a vivir a un pueblo cerca de Saltillo, Coahuila. Pensé que ahí, entre cerros polvosos y calles sin pavimento, podría por fin estar en paz. Me equivoqué. El pueblo se llama Estación Higo. No hay más de 300 personas. Una tiendita, una capilla, un par de perros flacos y un silencio seco como el polvo que lo cubre todo. La gente es amable, pero desconfiada. Al principio, nadie me hablaba mucho, hasta que ayudé a un anciano llamado Don Chema a cambiar una llanta en plena carretera. Me invitó a su casa, me dio café, y me presentó a su nieta, Valeria. Valeria cambió todo. Era maestra en la escuela primaria del pueblo. Tenía 28 años, una sonrisa que parecía ajena a este mundo, y una paz que me desarmaba. Con el tiempo nos hicimos cercanos. Por primera vez en años, no veía la sombra cerca de nadie. Por primera vez, sentí que mi don se había ido. Nos enamoramos. Fue rápido, casi irresponsable, pero no me importó. Me mudé con ella en menos de 3 meses. Empezamos a hablar de tener hijos, de buscar trabajo en Monterrey otra vez. Yo empecé a pensar que, quizás, lo que tenía solo había sido una fase, que tal vez la oscuridad ya no me perseguía. Hasta la noche del accidente. Íbamos camino a Monterrey para ver a unos amigos suyos. Tomamos la carretera 40, justo al anochecer. Ella iba manejando.
Yo miraba por la ventana cuando sentí esa presión en el estómago otra vez. El aire se volvió espeso, y entonces, en el reflejo de la ventana, la vi, la sombra, no detrás de Valeria, detrás de mí. Me congelé, no dije nada. 20 minutos después, un tráiler perdió el control en una curva y nos embistió de lado. Recuerdo el olor a metal y gasolina, la sensación de mi brazo colgando, dislocado, el crujido del parabrisas estallando, y los gritos, sobre todo los gritos. Valeria no murió, pero quedó en coma, y cuando la vi en el hospital, inconsciente, con tubos saliendo de su cuerpo, la sombra estaba ahí, detrás de ella. Ahí supe la verdad. La sombra ya no avisaba de muertes ajenas, ahora me pertenecía, era mía, me seguía a mí, a donde fuera. Después del accidente, me quedé en el Hospital Universitario de Monterrey día y noche, no me movía de su lado. El médico me decía que su actividad cerebral era mínima, que había pocas probabilidades, pero yo sabía que no era la ciencia la que tenía la última palabra, era esa cosa. Una noche, mientras dormía recostado en una silla, desperté abruptamente. Sentí que me faltaba el aire. La sombra estaba más cerca que nunca. No detrás de Valeria, no detrás de mí, encima de mí. Me estaba tocando, poniendo su mano, o lo que fuera, sobre mi pecho. Grité. Nadie me creyó. Me inyectaron un calmante. Me desperté más tarde, con un sacerdote rezando en la habitación. El padre Juan. Él fue el primero que no me trató como loco. Me miró como si ya supiera lo que estaba pasando. Me preguntó, ¿la has visto desde niño, verdad? No le respondí, solo me dijo una cosa antes de irse. No es una sombra, es un vínculo. Esa palabra me persiguió. ¿Vínculo? ¿Con qué? ¿Con la muerte? ¿Con el más allá? Empecé a investigar, lo poco que podía desde el celular viejo que usaba en el hospital. Me metí a foros oscuros, páginas en portugués, textos antiguos. Empecé a encontrar relatos parecidos. Un tipo en Corrientes, Argentina, hablaba de el reflejo que avisa la partida. Una mujer en Elche, España, escribió en 1992 sobre la figura que me adelanta los funerales. Nadie lo llamaba igual, pero todos lo habían sentido. El patrón coincidía, la entidad no predecía la muerte, la llamaba, y el que la veía, estaba conectado a ella. Entonces, descubrí algo aterrador. Había casos documentados en donde el vínculo cambiaba, como si la entidad pudiera traspasarse a otra persona, si el actual huésped la entregaba de forma voluntaria o forzada. Una de esas historias era de un hombre en Florida que mató a su esposa durante el sueño. Aseguraba que así la protegía de lo que él veía. Lo encerraron en una clínica mental. Otro, en Sonora, México, hablaba de un ritual de fuego y tierra para encerrar la sombra en una cueva. Parecían locuras, pero algo me decía que había verdad en ellas. En ese punto, llevaba 5 semanas sin dormir más de 2 horas seguidas. La sombra ya no solo aparecía en los reflejos, estaba en cada rincón, de pie junto a la cama de Valeria. Algunas veces, intentaba hablarme. Sus labios se movían, pero no salía sonido, solo un zumbido, como un televisor viejo sin señal. Hasta que una noche, lo entendí, no me quería a mí, quería a ella, y yo era el puente. Fue esa madrugada que tomé la peor decisión de mi vida. Me escapé del hospital. No aguantaba más ver a Valeria así. Tenía la firme idea de que, si me alejaba, si rompía ese vínculo por completo, la sombra la dejaría en paz. Me fui a Córdoba, Argentina. Tomé un vuelo desde Ciudad de México usando una identidad falsa. No me preguntes cómo la conseguí, porque ni yo entendía bien en qué me estaba metiendo. Todo lo que sabía era que Córdoba tenía una historia ancestral con el velo, como lo llamaban en algunos textos. Supuestamente, había comunidades indígenas que sabían cómo cerrar ese vínculo. Al llegar, me refugié en una casa rural en la zona de Villa General Belgrano. Conocí a un hombre llamado Mateo. Era guía de montaña, pero también sabía cosas que no aparecen en libros. Le hablé sin filtros, le conté todo. Pensé que se reiría, pero no lo hizo. Solo dijo, lo que cargas, se alimenta del apego. Me explicó que cuanto más miedo tienes de perder a alguien, más fuerte se hace el vínculo. Que el amor puede ser un arma, o una trampa. Ahí me cayó el 20, no era la sombra la que la había puesto en coma. Fui yo, con mi terror de perderla. Yo, con mis pensamientos constantes sobre su fragilidad, con mis recuerdos del accidente. Yo le había dado poder a esa cosa para que la retuviera en ese estado. Mateo me ayudó a preparar un ritual. No era magia, era una forma simbólica de soltar. Me llevó a una zona aislada en las sierras. Me pidió una prenda de Valeria,
algo con su olor. La enterramos, junto con una hoja donde escribí una frase. Te amo lo suficiente como para dejarte ir. Lloré como nunca en mi vida. La sombra apareció esa noche, una última vez, pero no me miró a mí. Se quedó quieta, como si esperara mi permiso. Entonces lo dije, en voz alta, ya no te pertenezco, ni yo, ni ella. Y desapareció. Volví a México un mes después. Valeria despertó del coma 2 semanas antes. Tenía lagunas mentales, pero estaba viva. Me dijeron que preguntó por mí, pero yo no tuve el valor de verla. Me fui a vivir a Guadalajara bajo otro nombre. Ella se recuperó, se mudó a California con una tía, y hasta donde sé, está bien. Hoy tengo 31 años. Trabajo en un hotel de paso en las afueras de Tucson, Arizona. No tengo amigos. No me relaciono con nadie, porque aunque la sombra no ha vuelto, no me atrevo a arriesgar. ¿Fue un don o una maldición? Sigo sin saberlo, pero si alguna vez la ves, una silueta blanca, inmóvil, con ojos que no parpadean, corre.